terminar con esta guerra que desespera la vida entera. Quiero terminar con esta guerra, aunque tenga que pelear en mi interior. Encontraré un lugar, porque soy un guerrero de la paz. Porque soy un guerrero de la paz. Hola, buenas tardes. Estamos aquí con David Duval, Oclivas Regla. Queremos compartir hoy día un poco el tema de la paranoia. ¿Qué te parece? ¿Qué significa paranoia para ti, David? Paranoia, a ver, hola, me llamo David. Paranoia lo asocio a psicosis, ¿Ya? que prácticamente cuando yo estaba con el doctor me decía que yo tengo un cuadro de psicosis y le preguntaba qué significa psicosis, e imaginar algo que no es real. Yo creo que por ahí puede estar la conexión entre la paranoia, que estamos a veces asustados, estamos temerosos del mundo, de las cosas que uno va a hacer, paranoicos, asustados, como queriendo hacer algo y como pensando que a lo mejor esa persona nos va a rechazar o nos vienen a agredir, nos vienen a atacar, cosas así, pues. Yo creo que la paranoia igual es complicado, no es fácil manejarla, pero uno tiene que poner de su parte y de alguna otra manera descargar esa idea negativa y tratar de pensar en algo positivo. Cambiar el pensamiento negativo por algo positivo. Sé que es difícil, sé que es algo totalmente complicado, porque cuando yo ingresé acá, yo ingresé con un cuadro de psicosis. Yo le dije al doctor qué significa psicosis, es algo irreal, algo que no es real. Claro, la psicosis generalmente se define como un miedo irracional Exacto. hacia las personas. Por supuesto, claro. Tendemos a pensar que las personas nos quieren hacer daño, Sí, por o supuesto. que nos están Lo que pasa es que, mintiendo, claro, o que se están riendo de nosotros. Claro, lo que pasa es que yo un tiempo estuve así con como muy perseguido, como se puede decir la palabra. Como que me daba miedo ir para una parte, como que tenía miedo, como no sé, era algo a terror que tenía antes yo. Se me ha ido pasando, gracias a Dios. Pero Sí, tenía- eso es bueno, porque con los fármacos y con una buena terapia y también con redes de apoyo, esta psicosis se puede ir pasando. yo creo que siempre estas cosas, para poder superarlas, hay que ir tratándolas lentamente y buscar soluciones, cómo poder sobresalir de ese pensamiento erróneo que uno tiene, un pensamiento erróneo negativo, porque si fuera positivo estaríamos contentos, pero eso es un pensamiento negativo. Y ahí uno es donde tiene que buscar la manera de contrarrestar esas ideas negativas por cambiarla por algo positivo. No sé qué piensas tú. Sí, como te decía, la paranoia se define como un pensamiento irreal y que en el fondo te persigues con respecto a otras personas. Por Tú me supuesto. contaste que en una oportunidad, tú cuando trabajabas de cobrador humano, ¿Sí? tú me decías que la gente se reía de ti. Claro, claro. Lo que pasa aquí la realidad es que las risas no eran imaginatorias. No eran porque la Las gente risas existían, claro. Existía la risa. Pero la interpretación de la Pero risa, pero la interpretación de la risa yo pensé que se estaban burlando de mí como que yo era el payaso, como era no sé, pues. Me sentí tan mal que estuve con muchas crisis. Y después ahora me di cuenta, claro, que es algo que no es normal porque la gente puede andar riéndose por cualquier cosa. claro. Pero yo no sé qué me pasó, que empecé a atribuirme esa risa hacia mí. Y llegaba a la casa mal, llegaba golpeando las cosas. La pasé súper mal, súper mal, súper mal. Pero ahora estoy mejor, gracias a Dios. Qué bueno, eso es bueno, David. Sí, porque para la gente que está escuchando el programa, las psicosis, como dice mi compañero, son difíciles de llevar, pero sí se pueden subsanar con la medicación correcta, con terapia de apoyo, con familiares, amigos, la gente que te pueda apoyar, se puede ir venciendo lo que es la paranoia. Por supuesto que sí. Es un proceso quizás a lo mejor lento, pero yo siempre digo que las cosas lentas son mejores, porque no sacáis nada con dar 10 pasos al tiro y después retrocedís. Lo ideal sería que ir escalando poco a poco, ¿cachai? O sea, buscando ir manera de poder enderezar un poco el camino. Pero yo siempre he dicho que las cosas rápidas nunca resultan para bien, hay que tener paciencia. Hay que ser constante con los remedios, constante con por decirlo así, con los controles médicos,
participar, como ustedes están jugando baby, yo también lo apoyo. Esas cosas ayudan mucho a la mente para que la mente vaya descargando toda la negatividad que uno tiene por algo positivo, por jugar a la pelota, por distraerse, para pasarlo bien. Al final somos como una familia. Cierto. Somos una familia porque tenemos más o menos casi todo algo común que es la esquizofrenia. Pero como le digo yo creo que hay que contrarrestarlo. Asumir ese pensamiento, pero buscar soluciones. Y la solución es tener paciencia, asistir los controles, tomar sus remedios y hacer actividad física que ayuda mucho a uno. Claro. Eso yo O pienso. sea, podríamos decir que tú sufriste paranoia, pero ahora la tienes más o menos compensada. Más o menos, claro, como más compensar, como controlar, por decirlo así. Ya. Hay que buscar el control. Teniendo el control, ya tú ya puedes Puedes ya empezar ya a caminar poco a poco. Hay cosas que todavía te van quedando un poco, pero me imagino que también tienes la esperanza de ir supliéndolas con el tiempo, mejorándolas con el tiempo. Claro. Por ejemplo, tú me has dicho que no puedes ir al estadio, por ejemplo. Ah, por supuesto, claro. Exacto, sí. Lo que pasa es que sufro de agorafobia, a mí me da miedo los espacios grandes. Y también le tengo un terror enorme a la altura. Uy, me tiene un miedo, pero atroz. Pero tú dices que eso tiene que ver con la paranoia o eso es otra cosa. No sé, yo creo que tiene que ser otra cosa. Porque yo chiquitito he sentido miedo. Mira, lo que pasa es que yo cuando tenía 8 años, resulta que una vez la profesora nos dijo, chiquillo, no hagan agitar tanto a su compañero, porque su compañero si se agita le puede dar un paro cardíaco. Y eso me lo traspasé hacia mí. Ya. Y desde ahí comenzó mi problema, desde los 8 años, 7, 8 años. Me trataron en el psicólogo infantil que está acá al frente del Roberto del Río. ¿Ya? Ahí me traté, un año, me mejoré. Ya. Pero después en el 92 me dio una crisis fuerte que me tuve que salir del colegio. Y después la crisis más fuerte que me dieron fue en el 2000 más o menos. Ya. Y ahí empecé a venir acá, a postular por el remedio. En ese tiempo estaba don Tomaselo. Y él me dijo que tenía un cuadro de psicosis. Y yo le pregunté qué significa psicosis. Imaginar algo que no es real. Claro. La manera en que yo he podido contrarrestar esto es una, de juntarme con amigos. Segundo, tocar guitarra, que la guitarra es como una terapia para mí, porque me centro tanto en la guitarra que como que me olvido de todo. Ese es un mecanismo mío para poder, un escape a lo que me está pasando. Bueno, a mí la paranoia se me gatilló en el año 94, en 1994. El 94. Y resulta que, claro, empecé a pensar que toda la gente me quería hacer daño. Primero empecé pensando que unos compañeros me querían hacer daño, después era todo el curso el que me quería hacer daño, después eran incluso los profesores. Entonces, la paranoia como que fue creciendo. Y bueno, la única forma que yo caché que me podía ayudar en ese momento era orando. Yo me acerqué a varias iglesias, a la iglesia católica principalmente, porque soy católico. Dentro de la iglesia católica hay una corriente de gracia que se llama Renovación Carismática en el Espíritu Santo. Y yo participo con ellos cuando puedo y me ha hecho muy bien, muy bien. Pero esto no ha sido fácil y tampoco ha sido inmediato, como dices tú. Ha habido un proceso que en el caso mío ha sido bastante largo, me he dado la vuelta muy larga, pero ahora me siento mejor, digamos. Tampoco estoy al 100. De pronto en la mañana cuando me levanto y salgo tengo que hacer algún trámite, me sigo pasando rollo, salgo a la calle, pienso que la gente me quiere hacer daño, que me quiere atacar, pero la diferencia es que es menos intenso. Entonces uno como que puede tomar el control, como decías tú, de esto, tomar el control y pensar, no, esto no es real, esto es una imaginación mía, un rollo, y de ahí, claro, uno puede ir disminuyendo un poco lo que es la paranoia. No sé, David, ¿qué opinas tú? Obviamente, claro, es un proceso lento, no es algo rápido, pero como te digo yo, uno tiene que buscar mecanismos, claro. El mecanismo mío es la guitarra.
Claro. El mecanismo de la guitarra porque amo la guitarra, por decirlo así. Y claro, por ejemplo, yo también estuve en un momento muy paranoico que sentía mucho miedo de que si iba a decir algo se iba a enojar. Andaba muy asustado, muy paranoico. Claro. Pero eso, gracias a Dios, se me ha ido pasando. Gracias a Dios se me ha ido pasando. Sí, a mí, como te decía, me hizo mucho bien ir a la iglesia, buscar a Dios, y eso me ha hecho mucho bien. Claro. Pero como te digo, igual tampoco estoy al 100, si yo cuando salgo me enrollo igual, pero la diferencia es que uno como que toma el control de los rollos Claro. y puede igual vivir su vida. Pero llegar hasta ese punto me ha costado mucho, o sea, yo me di la vuelta, pero muy larga, muy larga. Y por eso que cuando nosotros nos toca hablar en los sectores o compartir con otras personas que tienen la enfermedad, pero que están en el primer brote recién, mi idea siempre ha sido, cuando vamos para allá, tratarlos de ayudar y hacer que la vuelta de ellos sea más corta. Que sea más corta, como por lo menos que la que me he dado yo. Porque yo caí, como te decía, el 94 la primera vez, después el 95, después el 98, y yo nunca tomé remedio en ese tiempo. No quise tomar remedio por lo mismo, porque tenía paranoia. Pensaba que todos me querían perjudicar. Ahora, entonces, déjame terminar la cuestión. Pensaba que todos me querían perjudicar y me querían atacar, entonces yo no tomaba remedio. Entonces, a mí me gusta decirle a las personas, sobre todo a los de los sectores, que hay varios que están con su primer brote, segundo brote recién, que esta cuestión es una enfermedad, y que se puede salir adelante. Con lo que decíamos recién, con los fármacos, con los doctores, con la red de apoyo. Entonces, explicarles que sí tienen que tomar remedio. No es lo mismo, cuando uno tiene paranoia, no es lo mismo que un doctor te diga, ¿sabes qué? Tómate estos medicamentos y van a ser de por vida. Que te diga un compañero que tiene la enfermedad, que te diga, ¿sabes qué? Sí, esto es una enfermedad, tómate los remedios, te puedes recuperar, vayas a salir adelante. Entonces todo eso ayuda a la persona para que sea la vuelta menos larga. Dime. Fíjate que, mira, mirando la película que vimos nosotros, ¿cómo se llama la película? Mente Brillante. Mente Brillante, lo que me di cuenta de que este hombre no tomaba sus medicamentos. Claro. Yo siempre he dicho que el medicamento es algo totalmente vital, porque si tú no te tomas los medicamentos, si te los tomas desordenado, un día sí, un día no, vaya a caer en una crisis fuerte. Eso va a pasar. Y te vaya a empezar a descompensar, y van a venir de nuevo los rollos, y van a venir todas las cosas. Siempre yo les digo hincapié a todas las personas, cuando nosotros hacemos conversatorios, de hacerle hincapié que nunca se descuiden de su tratamiento, porque gracias al tratamiento uno está como está. Claro. La señorita Fresia me decía, que no está con nosotros, decía que el remedio es tu aire, me dijo. Es tu aire. ¿Qué quiere decir eso? Claro, en los medicamentos, desgraciadamente hay que tomarlos sí o sí. No te niego que hay momentos que de repente yo a veces me aburro y digo, pucha, ¿por qué estoy tomando tanto remedio? Claro. Pero hay que aceptarlo nomás y hay que seguir adelante nomás con los remedios. Hay que seguir. Sí, los remedios son de por vida, así es que tenemos que tomarlos sí o sí. Sí o sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Fuentes y estoy aquí con mi compañero aquí, Legochi, en cual le vamos a tratar de contestar algunas inquietudes que tenemos en el asunto de lo que es la crianza en la parte infantil y lo otro en la parte personal de personas con trastorno esquizoafectivo, personas con bipolaridad, personas con ansiedad común y personalidad con espectro autismo. Bueno, ahora le voy a dejar aquí con mi compañero Legochi que le va a redactar un poco algo sistemático en la parte técnica de cada enfermedad o cada planteamiento de la crianza. Que primero tenemos que hablar de qué entendemos por crianza. Como crianza entendemos la guía y el cuidado hacia un menor o hacia un joven, o ya sea a una persona como tal. ¿Cómo podría afectar la crianza en el futuro para proporcionar trastornos? Eso es lo que podemos hablar hoy. Ya, perfecto. Bueno, como dice Legochi, vamos a hablar un poco de la crianza en sí y cómo puede afectar los trastornos en este caso.
¿Cómo puede afectar en la crianza de un adolescente o de un niño? Un niño generalmente la base esencial son los padres. Muchas veces son los parte de los tíos, o la parte, no sé, familiar, los primos, que muchas veces la parte normal, entre comillas, llámese, en que es la formación técnica básica del niño, ya sea aprender a leer, aprender a educarse, aprender a sociabilizarse con los demás, claro, por ejemplo, los problemas en este caso, el trastorno de la personalidad y el trastorno de bipolaridad. ¿Me podrías definir un poco más o menos esos dos ámbitos para un niño en sí, Legoshi? El trastorno de la personalidad te refieres al trastorno limítrofe, al trastorno de disociación. Claro, trastorno limítrofe. Ya. Este puede surgir en la infancia de un niño, ya sea por tratos ambiguos hacia el mismo de afectivo. Esto quiere decir que el niño no tiene una fuente estable de afecto. Normalmente esto puede causar un trastorno de la personalidad limítrofe. Bien, Legochi. Y yo te voy a decir, por ejemplo, cuando un niño tiene un espectro de autismo, ¿tú crees que está dentro de la sociedad tratar de incorporarlo fácilmente hacia otra comunidad infantil, sabiendo que ese niño tiene esa facultad? ¿Tú crees que ¿tú crees que lo van a discriminar por eso? Los autistas suelen ser muy discriminados y no es que ellos se tengan que adecuar a la sociedad. De hecho, yo diría que la sociedad debería adecuarse a una necesidad que tiene la persona. Porque no es justo que la persona tenga que autorregularse, tenga que estar en terapia intensiva, tenga que tener todo eso nada más para acomodarse a los demás. Ya, perfecto. Solamente porque no es tomado como debería ser tomado. Buen punto de vista. Ahora, yo lo que también te quería plantear más que nada, estimado compañero, ¿cómo uno puede asociar, en este caso cuando tú estás planteándole, como dices tú, de adecuarse dentro de la sociedad, no que la sociedad te discrimine por tener algún diagnóstico o alguna enfermedad de principio que tú ya sabes que va a ser de por vida o a lo mejor va a ser paralela? ¿Cómo uno puede adecuarse a evadir lo que es la discriminación, no sé, social? Un ejemplo, ¿cómo tú podrías adoptar de tratar de innovar para que la sociedad ya no sea tan discriminatoria? Generalmente si la discriminación viene diciéndose que es la discapacidad, muchas personas dicen, claro, la discapacidad, por una persona, estoy hablando, la parte psíquica que nosotros lo afecta, o por ejemplo una parte física, ¿por qué no? Generalmente cuando uno está estableciendo un lazo de compañerismo, de ciudadano, muchas veces, ¿por qué la sociedad acude a decir, no, esta persona no es así porque no tiene algo que se ve visible? Yo digo que, respecto a lo último que mencionaste, la discapacidad invisible, por así decirle, es compleja, ya que la sociedad no está muy adecuada a eso. Para las personas, una persona discapacitada o con una necesidad especial son las que no tienen un brazo, o usan muletilla, o son mayores de edad y tienen demencia. En algunos casos si lo toman porque es algo más visible, pero estamos hablando de una discapacidad, condición de vida, tal como la del aspecto autista, es más complejo, ya que la persona no lo toma en serio. Yo digo que para que la sociedad se implique mejor en ello, debería adjuntarse educación desde temprana edad. Y aquí volvemos a la crianza. Si tú a un niño le explicas las diferentes condiciones de vida y le enseñas a ser generoso y amable, el niño va a entender perfectamente, va a tener la educación adecuada para manejarse con una persona de aspecto autista con una necesidad especial. Pero si estamos en una sociedad donde desde niño te dicen, ese es raro, ese niño es raro o está enfermo, o esa persona está loca porque tiene, no sé, esquizofrenia, esa persona que era un niño se va a convertir en un adulto y eso va a contribuir a la sociedad, finalmente.
Sí, Legochi, bien punto de vista de lo que tú me estabas mencionando. De hecho, una de las cosas que dice en la vida, que se ha planteado dentro de la sociedad hoy en día, hay estudios que dicen que cuando cuando se afloja o se oprime a sus emociones, tanto emocionales, cognitivas, físicas, el niño no vuelve a ser el mismo como dices tú. Pero ahora deberíamos tratar de revertir eso. ¿Cómo se puede hacer revertir eso? Si el niño ya tiene una base de diagnosticada en sí, tratar de hablar en este caso con la formación dentro de los médicos y plantearle un planteamiento que sea normal en el caso de que ellos puedan accionar, cómo podemos darle mayor apoyo a esa persona sabiendo de que se pueda desenvolver lógicamente dentro de la sociedad. ¿Qué opinas tú? ¿Puedes repetir, por favor? Sí, claro. Lo que pasa es que, a ver, dentro de la sociedad, cuando los médicos te diagnostican esa enfermedad, ya sea autismo de un niño o esquizofrenia o todo eso, ¿cómo puede el doctor llegar hacia ti sin tratar de que sea tan chocante la palabra hacia un niño? Estoy hablando, ¿por qué te lo digo? Porque, por ejemplo, yo cuando estuve en la edad de 5 años, a mí me decían muchas veces, porque yo era retraído, era introvertido, no extrovertido. Okay. Entonces, ¿qué pasó? Todos decían que no iba a llegar a ser algo porque este niño era demasiado apagado. A la larga, del transcurso a la larga, los médicos evaluaron y dijeron que muchas veces los diagnósticos son imprevisos. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces los diagnósticos no son lo que adecuadamente se da en la medicina. Muchas veces lo pueden decir muchas cosas lo que es los doctores, pero también hay partes más allá que uno no conocemos, que es la parte natural de la vida. Bueno, cuento corto, yo creo que, como dices tú, uno puede asociar cómo poder llegar a esa... Mi pregunta es la siguiente. ¿Tú estarías dispuesto, a enseñar a tu hijo o hija, teniendo un problema de lo que te planteé? ¿Cómo tú puedes llegar a ella sin que, aparte de estar asociado con tu médico, de decirle a tu hijo cómo poder revertir eso y sacarlo hacia arriba en los momentos más difíciles de la vida? Bueno, es bastante complejo, ya que un hijo con una discapacidad notoria o de por vida, como lo es una condición de vida, como el espectro autista, pongamos en la mesa eso, es complejo, ya que depende de la edad del niño y cómo se ha manejado el tema. Porque no es como venir y decirle, mi amor, es que mira tú, no. Porque tampoco hay que tratarlo, yo considero que algo que está muy mal en muchas personas que han criado hijos autistas es que lo victimizan. Siento que está muy mal la victimización. ¿Por qué? Porque el niño cree que puede todo, puede hacer todo, puede hacer lo que quiera, tener lo que quiera porque, soy autista. Y que se creen intocables. He visto mucho este tema porque he tenido compañeros o cosas así, ya cuando yo estaba todavía en bachillerato, que te voy a dar el caso de uno, que era acosador. Y lo tapaban porque, no, es que es autista, él no sabe lo que hace. Mucha ignorancia respecto al espectro autista porque sí saben lo que hacen, no son inocentes, no son privados de lo que es la conciencia, pero mucha ignorancia respecto al tema hace que las personas digan, bueno, es autista, quizá no, realmente no era lo que él quería hacer o no sabe lo que hace. Entonces yo considero que como crianza es importante implicarle al niño que aunque tiene esa condición de vida, porque es una condición de vida, que entienda que también él puede tener una vida completamente normal y no tiene que victimizarse o tiene que arrastrarse por el hecho de su condición de vida. Ya, perfecto. Bueno, yo creo que está más menos decir que le agradezco a todos, junto a Legochi, mi compañero. Espero que le hayan
dejado una enseñanza o una explicación en el tema. Y bueno, le agradezco a ustedes por darnos esa posibilidad de compartir nuestra experiencia y espero que les sirvan como proyecto de vida para cada familia o cada ser humano. Gracias. Quiero terminar